El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa, Palabras de Vida Eterna. El tema que en esta mañana vamos a estar compartiendo es tiempo de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire qué tema más tremendo. Y le voy a contar, le voy a confesar que mientras preparábamos esta conversación con ustedes, yo tenía algunas dudas y decía, es que yo no sé si debería incluir esto, Espíritu Santo, porque necesitamos estar alertas. Y hoy usted y yo vamos a aprender cómo trabaja el diablo. Y vamos a aprender cómo nosotros podemos vencer al diablo. Entonces, por un momento yo sentía la duda y decía yo, no sé si muy poco el tiempo, pero el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo, es tiempo de que la iglesia despierte, Edith. Es tiempo de que la iglesia se dé cuenta cómo está avanzando el reino de las tinieblas y que tome entonces todas las armas de la luz para que pueda avanzar en victoria y de gloria en gloria. Y yo dije, pues, avanti, Señor, allá vamos. Así que, iglesia amada, vamos a desarrollar este tema, tiempo de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Jesucristo dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice la segunda parte de ese texto que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, cuando uno ve alrededor y ve tantas situaciones y tantas adversidades a las que estamos sometidos todos los días, a cada momento, a cada minuto, entonces uno podría argumentar y decir, ¿cuál vida en abundancia? ¿Cómo es eso? Jesús dice que Él me da vida en abundancia, pero estoy sometido a una batalla campal. Una batalla campal en todos los aspectos de nuestra vida. En lo económico, en lo espiritual, en lo familiar, en lo conyugal, en lo laboral, etcétera, etcétera. Estamos todos los días luchando por una vida, por una buena vida. Y hay quienes no ven una, ¿verdad? Salen de una prueba, entran a otra, salen de esa, van a otra y después a otra. Y uno dice, ay, auxilio, ¿cuándo voy a ver la luz? Entonces puede parecer contradictorio porque Jesús dice, yo vengo a darle vida y vida en abundancia. Pero lo que vemos a nuestro alrededor es un caos. Son situaciones que nos adversan. Pero déjeme decirle que en medio de estas circunstancias solamente hay una única manera, una única, valga la redundancia, forma en la cual usted y yo podemos vivir esa vida en abundancia y disfrutar la plenitud de Dios. Y es fortaleciéndonos en el poder de Jesucristo. La palabra dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y alguien puede pensar que es que nosotros nos vamos a fortalecer por nosotros mismos. Pero hay una versión, la Biblia de lenguaje sencillo, que aclara un poco más este texto. Dice, finalmente, vea, y quise subrayarlo. Dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. ¿Ya? Dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. O sea, es una decisión nuestra permitir que el poder de Dios nos fortalezca. Es una decisión nuestra. Entonces, las Escrituras nos instan a permitir que sea el poder de Cristo el que opera en todas nuestras luchas cotidianas. Eso nos dice la Biblia. Dejen que sea el poder de Cristo que les dé esas fuerzas. Entonces, bajo esa premisa yo quiero exponer este tema bajo 3 argumentos. Primero, porque es tiempo de fortalecernos en el Señor. Es tiempo de fortalecernos en Él, porque nuestra lucha no es contra carne. Dígale a su hermano, mi lucha ni tu lucha es con carne. No es contra carne. Segundo, porque solamente a través del poder de Dios somos nosotros provistos de armas poderosas en Dios. Eso es lo segundo que vamos a ver.
Y lo tercero es que solamente si usted y yo nos fortalecemos en Dios y en su poder, vamos a poder pelear la buena, subraye por favor, batalla. Porque podemos pelear una batalla, pero no va a ser muy buena ni victoriosa. Pero solamente en Cristo entonces podemos nosotros tener la claridad de quién es nuestro enemigo, las armas efectivas con las cuales combatir y cómo hacer esa pelea victoriosa para nosotros. Entonces, abordando el primer punto, es tiempo de fortalecerse en Dios, porque nuestra lucha no es con carne. ¿Y sabe qué? Es que cuando vemos en esas situaciones que nos adversan, entonces lo primero que pensamos es que le caí mal al fulanito, es que yo no sé por qué el menganito no me quiere, es que como yo no le hice el favor que esperaba, entonces la agarró conmigo. Es que y comenzamos nosotros a pensar que son las personas. Entonces, la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es si nosotros estamos identificando realmente cuál es el ámbito de nuestra lucha. Entonces, no es en la esfera de lo natural nuestra lucha, no es en lo visible, no es en lo que usted y yo podemos tocar y palpar. No son las expresiones de las personas que están a nuestro alrededor y que muchas veces nos lastiman, o las palabras de esas personas, o los hechos y las acciones que se están manifestando en nuestra sociedad, aquellas con las cuales nosotros tenemos que pelear. No es así, no es contra esas cosas. Y generalmente nosotros asumimos ante estas situaciones con las personas actitudes defensivas, y es natural, por naturaleza tenemos actitudes defensivas. Entonces, si me para la cara, pues yo también le paro la cara. Es una reacción, ¿verdad? Nos vemos en el espejo, ¿verdad? Entonces, si uno sonríe, el otro se ve obligado a sonreír. Pero si alguien le finge el ceño, ¿verdad? Entonces nosotros también, a ver a quién, ¿verdad? A ver quién no frunce más. Si alguien grita, entonces gritamos, a ver quién grita más, ¿ya? Entonces tomamos esas actitudes defensivas. Sin embargo, nosotros debemos de tener claridad de quién es nuestro adversario. La palabra dice en Efesios 6:12, le pido que lo busquemos, Efesios 6:12. ¿Está por ahí en la pantalla? Amén. Lo leemos a la cuenta de 2. 1, 2. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. No es, dice la palabra, ni lucha ni su lucha en la esfera de lo natural. Ahora, las luchas en la esfera espiritual se ven reflejadas en lo material, eso sí es cierto. Entonces usted ve que hay tanta violencia en nuestro país, es concreto y es hecho, es un hecho, personas están muriendo, sí, es verdad, pero detrás de esas acciones de las personas que ejecutan esas situaciones hay un mover del diablo, iglesia. Hay un mover de las huestes de maldad. Entonces, no es contra carne, no es contra ninguna persona. Y yo quiero invitarle en este momento a que si usted siente algo en contra de una persona, cualquiera que sea, el transportista que lo trajo en esta mañana a nuestra congregación, o alguien que se encontró por allí y usted se sintió agredido o ofendido, o alguien en esta semana, yo le pido en esta hora que usted medite en esto y que suelte por favor lo que hay en su corazón y bendiga a esa persona, porque hay cosas detrás de esa persona que le tienen atada y que por eso le llevan a tratar a los demás en la forma en la que lo tratan. Entonces, si no es en la esfera de lo visible, de lo natural, de lo concreto, entonces tenemos que tener claro que es en la esfera espiritual. Entonces en este punto debemos nosotros tener claro también quién es nuestro verdadero enemigo. Y vamos a ver qué dice la palabra en Primera de Pedro, versículos 5 y 8. Capítulo 5, versículo 8, perdón. Primera de Pedro 5, 8.
Lo leemos a la cuenta de 2. Amén. ¿Lo tiene? ¿Sí? 1, 2. Sed sobrios y velad, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. ¿Quién es el enemigo, iglesia? No tenga miedo de decirlo. Llamamos las cosas como son. Llamamos las cosas como son. Aquí no la vamos a tergiversar ni la vamos a maquillar. El adversario de la iglesia, el adversario del hombre, el adversario de las sociedades, el adversario de las naciones es el diablo. Y dice la palabra que él anda alrededor. Dice que él anda y caminando como león rugiente, acechando su presa, viendo cuál es la presa más débil para zarpar contra ella y devorarla. Eso lo dice la palabra. Entonces, no nos engañemos. No es el jefe, no es el vecino, no es la suegra, no es el yerno, no es el chico del barrio ni la chica aquella del barrio. No, ellos no son los enemigos. El adversario es el diablo. Y en ese sentido, también es importante que sepamos que él no trabaja solo. Cuando Satanás se rebeló en el cielo, él utilizó los engaños que suele utilizar con las personas para también engañar a huestes angelicales. Y entonces, como ellos también entraron en la rebelión contra Dios, ellos se convirtieron en los demonios y los servidores de Satanás. No le voy a decir estas cosas para que tenga miedo. Le voy a decir todas las cosas que a continuación le voy a exponer para que usted y yo sepamos cómo. Pero ya dijimos, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nada ni nadie le podrá hacer frente. Así que bajo esa premisa le voy a hablar en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Entonces, él trabaja con una estructura bien diseñada, bien diseñada. Y la palabra que leímos en Efesios 6:12 lo deja al descubierto. Mire, y es que la Biblia nos revela todos los secretos del cielo, de la tierra y del infierno. Usted no tiene que irle a preguntar a nadie. Estudia la palabra y ahí usted va a encontrar cómo el diablo opera, cómo el hombre opera y cómo Dios opera. Ahí está. Dios no se queda con secretos. Dios no nos chantajea diciéndonos, sí, si tú haces esto o me das dinero, entonces yo te voy a revelar. Dios no hace eso. Tenemos acceso directo al trono, a la gracia y a la palabra. Aleluya. Entonces, dice la palabra en Efesios 6:12 que tiene una estructura. Yo se la quiero contar. Dice principados. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, y ahí se enumeran por lo menos 4 de las estructuras con las cuales él trabaja. Dice principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Cuatro jerarquías de operación, diseñadas de una manera estratégica para destruir al hombre y todo lo que el hombre hace. Entonces, ¿quiénes son los principados? Y aquí mucho ojo, iglesia. Dice que los principados, dicen los estudiosos, que son espíritus territoriales. Son aquellos que se especializan en oprimir territorios específicos, ya sean lugares de países, de ciudades, de pueblos enteros. Entonces su principal actividad es esclavizar, dominando y sometiendo a ese país y a esa nación. Uno piensa en los países del mundo y siempre hay países que están identificados por una situación en particular. Bendecimos a Colombia. Colombia ha sido conocida como una ciudad donde el narcotráfico se mueve. Entonces allí en ese país ha habido un principado gobernando a esa nación a través del narcotráfico. Y bendecimos a la iglesia cristiana en aquel país porque ha librado batalla espiritual para bendecir a ese país y liberarlo de ese dominio espiritual. Nosotros podemos pensar, ¿qué está pasando en nuestra Honduras?
¿Se ha puesto a pensar, iglesia? ¿Qué está pasando en Honduras? ¿Ah? Hace 10 años nosotros no escuchábamos las cosas que escuchamos de nuestro país. No las escuchábamos. Allá no leíamos que allá en el país del Medio Oriente o allá en el país del norte o en cualquier otro país uno decía, aquí en Honduras no va a pasar. Pero mucho ojo, porque Satanás está desplegándose, porque está en sus últimos días y él está atacando y aserrando en contra de todas las naciones del mundo. Vivimos en un país donde casi la mitad nos llamamos evangélicos. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Porque la violencia se degenera más y más, se desencadena más y más. ¿Qué está pasando con el pueblo evangélico en Honduras? ¿Qué está pasando? Principados son esos espíritus territoriales. Las potestades son también espíritus territoriales, pero que están en una jurisdicción específica. Llaman a Las Vegas en Estados Unidos como la capital del pecado. Ahí la degeneración sexual está a la orden del día. Entonces, ¿sabe qué? Allí hay una potestad de lujuria y de atadura sexual. Así se llama. ¿Usted conoce o ha escuchado de lugares específicos aquí en nuestro país donde lo mencionan y lo que se le viene a la mente es la hechicería, es la brujería? Sí, yo sé que están pensando algunos. ¿Sí? Porque allí nos hemos quedado dormidos como iglesia y potestades han venido a tomar control de esos pueblos y de esos lugares. Choloma, yo soy de San Pedro Sula, yo soy de la parte del norte, ustedes lo saben. Choloma por muchos años fue señalada como esa ciudad de la brujería y de la santería, de la hechicería. Y la gente decía, voy para Choloma. Ya todo el mundo sabía que iba a hacerles un arreglo al esposo, un arreglo a la esposa, un arreglo a la bolsa. Esos son potestades, iglesia, que toman poder y dominio y señorío sobre una jurisdicción en particular. Los terceros son los gobernadores de las tinieblas. Entonces estos se enfocan principalmente en trabajar la mente, el corazón, la boca de nuestros gobernantes. Esos son los gobernadores de maldad. Entonces, en ese sentido, la palabra nos insta en 1 de Timoteo 2, versículo 1 y 2. Y quiero que lo leamos. Nuestras autoridades políticas necesitan la ayuda urgente de la iglesia. Necesitan la ayuda urgente del pueblo de Dios que le cree a Dios. Vamos a leerlo ahí. 1 de Timoteo 2, versículo 1 y 2. Le invito a que lo leamos. Amén. 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No dice la Biblia si te cae bien el gobernante de turno o si te cae bien el alcalde de la ciudad o si te cae bien la comisión que está dirigiendo la Corte Suprema de Justicia. No dice eso la palabra. Dice que nos exhorta a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los que están en eminencia. ¿Por qué dice la palabra eso, iglesia? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay gobernadores de maldad acechando el oído de nuestros gobernantes y susurrándole al oído.
si tú no haces eso, entonces no vas a poder tener el financiamiento de los organismos de cooperación internacional. Pero si tú no haces eso, entonces te vas a quedar desfasado, porque en Europa ya se legisló a favor de esto, de lo otro y de lo otro. Comienzan los gobernadores de maldad a tocar el oído, la mente, el corazón, los argumentos de nuestros gobernantes. Y contra esos, la iglesia también tiene que pelear. Nuestras autoridades necesitan urgentemente de la ayuda de nosotros, pueblo de Dios. Amén. Y el cuarto nivel en el cual Satanás opera son las huestes espirituales de maldad. Dice que estos demonios se dedican a obstaculizar y obstruir la obra de Cristo. ¿Sabe dónde? En nosotros. Fíjese cómo trabaja el diablo. A nivel nacional, a nivel jurisdiccional, a nivel de nuestras autoridades, pero a nivel individual. Por todos lados hay guerra espiritual, por todos lados. Pero mire qué maravillosa promesa la que tenemos para nosotros. Dice la palabra en el Salmos 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Y los defienden. Aleluya. Así que, amado pueblo de Dios, ¿qué nos va a hacer a nosotros el diablo a través de sus huestes espirituales de maldad? ¿Quién? Si dice que no es cualquier ángel, es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. No es cualquier ángel que te está protegiendo y librando la batalla por ti. Es verdad, hay ángeles guardianes alrededor de la iglesia. Pero cuando la iglesia se refiere al ángel de Jehová, está hablando de la presencia santa y bendita del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Así que nada les puede hacer frente. Ni huestes de maldad, ni gobernadores de las tinieblas, ni potestades, ni principados. Y entonces por eso es que, insisto, no debemos de tener nosotros miedo. Mire, me encanta y yo de pronto rayo con este texto. Colosenses 2, versículos 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos los pecados. Esta parte me encanta, versículo 14 y 15. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y versículo 15, quiero que lo leamos todos. Aleluya. 1, 2. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Aleluya al Cordero. Aleluya. Él es el vencedor, iglesia. Qué maravillosa promesa. Entonces imagínese, dice que Él lo sometió. Y el primer capítulo de esta palabra de Colosenses dice que fueron sometidos dominios e imperios. ¿Y sabe qué más dice? Que ese dominio le fue entregado a la iglesia a través de Jesucristo. Así que, iglesia, usted y yo tenemos autoridad. ¿Sabe dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, a través de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Por eso nosotros no debemos dejarnos amedrentar de nada. No hay nada que pueda detenernos como pueblo de Dios cuando creemos eso. Entonces fortalezcámonos en el poder del Señor. Fortalezcámonos en el poder del Señor, en su fuerza. ¿Sabe? Porque Él es el único que nos provee las armas poderosas, las únicas, las exclusivas armas para hacer esa pelea efectivamente. En Corintios, en su segunda epístola, capítulo 10, versículos 3 y al versículo 5, dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuevamente Pablo otra vez diciendo lo mismo que nos dice en Efesios. Porque, quiero que lo lea, iglesia, es que
Vamos a declararle y le vamos a hacer la guerra al diablo. En este momento hay una guerra campal en este lugar y en todas las puertas que están abiertas para la predicación de esta palabra. Leemos el versículo 4. Amén. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Entonces ahí Pablo define que podemos estar peleando esa batalla con por lo menos una de dos tipos de armas. Las primeras son las armas carnales y las segundas son las armas espirituales. ¿Pero qué encierra las armas carnales? Bueno, las armas carnales pueden ser nuestros pensamientos. Entonces nosotros estamos en una situación y comenzamos a pensar cómo la vamos a enfrentar. ¿Qué le vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a llamar? ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién le vamos a pagar para que nos defienda? Para que venga a asesorarnos. Nuestros pensamientos, con nuestros argumentos. No, pero yo voy a actuar así por esto y esto y esto. Comenzamos a tener justificaciones. Comenzamos a justificarnos. Y comenzamos a echarles culpas de pronto a situaciones del pasado, a la familia, a los amigos, a los conocidos, aquellos del barrio. Comenzamos a tratar de explicarnos por qué está pasándonos esa situación y cómo la vamos a enfrentar, nuestros razonamientos, nuestras habilidades. Confiamos en lo que sabemos hacer. Confiamos en nuestra experiencia. Esas son las armas carnales. Una vez una persona me dijo, estaba de frente discutiendo conmigo sobre una situación y me dijo, puede ir donde usted quiera porque las influencias que yo tengo, usted no las tiene. Y yo lo quedé viendo y le dije, podrás tener influencia de carácter político, podrás tener influencias de carácter policial, pero las influencias que yo tengo no son terrenales, sino que ¿sabes qué? Son celestiales. Y lo que yo sí sé es que te las vas a ver con el que me defiende. Aleluya. Y dicho y hecho, iglesia. Dicho y hecho. Nuestras armas no son carnales. No son carnales. Dígale a su hermano, no pelees en tu carne. No pelees en tu carne. Te vas a desgastar, te vas a fatigar, no vas a tener victoria, no vas a poder. Entonces tenemos las armas espirituales que Dios nos ha dado. Dice la palabra en Efesios 6, versículo 11, vestidos de toda la armadura y subraye. ¿La armadura de quién? ¿La armadura de quién? De Dios. Dice, no te vistas con tu armadura. No te vistas con tu armadura, porque vas a salir lesionado, lastimado y si no te cuidas, hasta muerto. Vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Podáis, ¿qué? Estar firmes. Firmes. Esta batalla de la que yo le estoy hablando no es una batalla de movilización. Es una batalla de posición. ¿Sabe qué es eso? Es que la guerra se planifica y entonces hay un contingente protegiendo un lugar específico, una posición. Y hay otro que se despliega y se moviliza para conquistar. De esta guerra que yo te estoy hablando es de defender tu posición en el reino, iglesia. De defender tu posición en el reino. Entonces, las armas espirituales son de dos tipos. Las armas en general.
las armas defensivas con las cuales usted y yo nos defendemos y las armas ofensivas con las cuales nosotros atacamos. Entonces, primero las armas defensivas. Efesios 6, versículos del 14 al 17 lo describe ampliamente. Dice: estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces esa es la primera arma defensiva, es la verdad. ¿Y qué es esto? No es la verdad, no es Jesucristo como verdad solamente. Es que usted y yo debemos hablar verdad siempre. Que nuestros labios estén provistos de palabras verdaderas, no lisonjeras ni mentirosas. Eso es lo que dice. Cuando usted y yo decimos verdad, aunque esas verdades nos pongan chelitas las orejas, porque nos da pena reconocerlas, dígalas. No se arriesgue. No digamos mentiras, porque en el reino de los cielos no se van a aceptar mentiras blancas, ni negras, ni grises, porque la palabra es radical en relación a eso. Entonces debemos hablar verdad. Lo segundo dice: vestíos con la coraza de justicia. ¿Y esto qué es? Es ser equitativos, iglesia. Es darle a cada quien lo que corresponde. Santiago dice y nos exhorta en el capítulo 2 que nosotros no debemos de ver a nadie con discriminación. No debemos discriminar a nadie. Ay, es que este como me cae bien, entonces le voy a dar la mitad del pastel, ¿verdad? Aquel como, entonces, para que no diga entonces ahí el pedacito. Solemos ser así a veces, aún en esos detalles. Le voy a hacer un regalo, ay, es que como para salir del paso, entonces ahí, ¿verdad? Cualquier cosa, aunque sea, porque el hermano o la hermana se conforma con cualquier cosa, pero al otro queremos impresionarlo. Hacemos discriminación. Eso es discriminar. Entonces no somos justos. Y dice que una de las armas defensivas nuestras es la justicia. Debemos de ser justos, debemos de ser equitativos. Tercero, dice ahí en el versículo 15: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Muchos dicen que esto es de que tenemos que estar listos para predicar la palabra. Y es verdad, pero no solamente es eso. El evangelio de la paz en nuestros pies es que nosotros debemos de tener como guía de nuestras decisiones en nuestra vida cotidiana el recuerdo del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Son las buenas nuevas de salvación las que dirigen tu camino y mi camino. Y entonces, si nos mantenemos en ese camino, nos mantenemos bajo esa guianza de la autoridad del Espíritu Santo, entonces vamos a conducirnos por sendas de justicia y de verdad. Cuarta, dice la palabra en el versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar algunos dardos, iglesia. ¿Cuántos dardos vamos a apagar con el escudo de la fe? Todos los dardos del enemigo. Entonces, ¿fe en qué? Fe en las promesas de Dios, porque dice que la palabra de Dios en Él es sí, ¿en Él qué? Amén. Entonces todo lo que Él dicho, todas las promesas de bendición, de protección, de cobertura sobre tu vida, de provisión sobre tu vida, Él las va a cumplir. No porque seamos buenos nosotros, sino porque Él es Dios y Él lo ha dicho, aleluya. Y Él no puede ser negado. Él no se niega a sí mismo. Él no miente. Él es Dios de verdad, aleluya. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a esas promesas. ¿Cuál es el requisito? Nada más que crea, usted y yo crea. La otra es la salvación. Dice el versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la salvación, ¿de qué? No debemos nosotros dejar a la más mínima duda que somos salvos. Es que yo ya no siento, Dios. ¿Será que estoy pasando? ¿Será que me perdí? Así no vamos a tener la victoria, iglesia. Dios nos ha dado entrada, libre acceso a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo. Y usted y yo no podemos dudar del sacrificio que Jesucristo hizo para darnos redención eterna. Usted y yo no estamos
sentados en cualquier lugar. Iglesia, usted y yo hemos sido sentados juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. No está usted derrotado. Si caminamos en derrota, entonces afirmemos nuestra salvación y digámosle: Señor, perdóname porque he dudado. Dice Santiago, porque el que duda no va a ningún lado, hombre. Es como la ola del mar que se va para atrás, que viene para adelante, pero no avanza. A menos que haya un tsunami, ¿verdad? No avanza, no avanza. Entonces nosotros no podemos dudar de la salvación que Dios nos ha provisto. 5 armas defensivas. ¿Cuáles son? La verdad, la justicia, el evangelio, la fe y la salvación. Ahora, ¿cuáles son las armas defensivas? Usted se cubre con estas armas ofensivas para que Satanás no tenga un espacio donde pueda penetrar. Ahora, las armas ofensivas con las cuales usted se prepara para hacer retroceder a las tinieblas. Número 1, la palabra. La palabra. ¿Usted recuerda cuando vino el diablo a tentar a Jesús en el desierto? Esa historia usted la encuentra en Mateo capítulo 4, de versículos del 3 al 10. No la voy a leer, se la mando a que la lea. Pero dice la palabra que Jesús estaba 40 días y 40 noches en el desierto previamente a comenzar el ministerio. Y entonces vino Satanás a tentarlo. Ay, Dios. Y entonces comenzó a tentarlo y 3 veces lo tentó. La primera vez le dijo: mira, porque ya que tienes hambre, convierte estas piedras en pan, porque tú eres el Hijo de Dios. La segunda vez vino y le dijo: mira, tírate, porque dice la Biblia, tírate de este edificio tan alto, porque dice la Biblia, mira, el diablo usando la Biblia, porque dice la Biblia, la palabra, que a sus ángeles va a mandar para que te recojan. Y eso es cierto, eso está en Salmos. David lo expone ahí, el salmista. Y mira, la tercera le dice: mira, aquí están todos los reinos del mundo con su gloria, con su poder, con su economía. Y sabes que todo esto te voy a dar si postrado me adoras, Jesús. ¿Qué te parecen las ofertas? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? El diablo tentando a Jesucristo. Pero mire, qué maravillosa palabra y qué maravillosa enseñanza que Jesús nos da. Él no se pone a hablar con el diablo. Jesús le dice la primera vez: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A la segunda propuesta del diablo, Jesús le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y a la tercera oferta viene el Señor y le dice: mira, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, iglesia, cuando Satanás viene con todas sus potestades y principados y huestes de maldad a decirte, a acusarte, a seducirte, usted y yo tenemos que decir: ¿qué? Escrito está. Escrito está. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que decir. Y en este momento yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Yo no sé qué es la situación que te está molestando, qué son las cosas que Satanás te ha estado diciendo, pero tú le vas a decir con tu boca, porque yo no conozco tu condición ni tu situación, y tú le vas a decir: escrito está. Padre, en este momento soltamos el poder de la palabra, Dios, y venimos, Dios, a hacerle frente al enemigo en contra, Señor, de tu pueblo, Dios amado. Toda situación que está adversando a tu iglesia, toda situación que está adversando a nuestros amigos, Señor, a nuestras familias, Padre, en este momento venimos, Dios, a declarar el poder de la palabra.
y a decir, Dios, que está escrito, Dios amado, que hay provisión económica, que hay provisión de salud, Padre, que hay provisión de justicia, que hay provisión de salvación, que hay provisión de restauración, Dios, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Dios. Escrito está, Padre. Y esa es la palabra de fe que declaramos, que está escrito en tu palabra. Y si está escrito en tu palabra, Padre, se cumple en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Escrito está. Escrito está. Si te sientes débil, te sientes abatido, escrito está. Busca la promesa. Búscala. Ponte la armadura defensiva y dile, escrito está. Número 2, segunda arma ofensiva es el nombre de Jesucristo. Es que no es cualquier nombre. No es cualquier nombre. Usted y yo no podemos tomar el nombre de Jesucristo a la ligera. No podemos, no debemos. Dice la palabra, Filipenses 2, del versículo 9 al 11. Quiero invitarlo a que lo leamos. Filipenses 2, versículos 9 al 11. El nombre de Jesucristo tiene poder. Y cuando usted se siente en medio de la batalla del Espíritu, úselo. Y acuérdese de esta palabra. Lo leemos a la cuenta de 2. Filipenses 2, 9. 1, 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, toda se doble de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua, aleluya, Jesucristo es el Señor, aleluya, para gloria de Dios Padre. Hay poder en el nombre de Jesucristo resucitado. Hay poder. Dice, ¿para qué? Delante de ese nombre, iglesia, para que delante de ese nombre toda rodilla se dobla. Todo principado no puede quedar de pie delante del nombre de Jesús. Toda hueste de maldad que te está robando la paz, que te está robando la salud, que te está robando en tus finanzas, que te está robando a tu familia, se dobla delante del nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre en el cielo y en la tierra sobre el cual podamos ser salvos. Aleluya. Usa el nombre de Jesucristo. Y mira, ante ese nombre se caen. Tienen que caerse porque escrito está otra vez. Porque escrito está. Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tercero es la sangre de Cristo. No podemos obviar el poder de la sangre. ¿Sabe qué ha hecho el poder de la sangre? Redimirnos. ¿Y qué es eso? Es poner una cobertura sobre nosotros, para que el Padre nos vea justos, para que el Padre nos vea aceptos. Eso es la sangre de Cristo. Entonces, el diablo no puede atravesar la barrera de la sangre de Cristo. No puede. Dile a tu hermano, no puede el diablo atravesar la barrera que Cristo ha puesto. No puede hacerlo. Pero si usted y yo le damos permiso, él sí puede. Abrimos puertas. Entramos en la duda. Entonces él se aprovecha de eso. ¿Y sabes qué? Como león rugiente, anda viendo a dónde se abre para meterse y destruirnos. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mira, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que la sangre de Cristo tiene poder. Usted se va allá al Antiguo Testamento y usted encuentra en Éxodo, en la liberación del pueblo, que era puesta la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, en los dinteles de las ventanas.
Y eso significaba la presencia de Dios en ese lugar. Y el destruidor no puede pasar ese límite y esa frontera, porque está diciendo que todo lo que está dentro es propiedad de Cristo. Y Satanás no tiene arte ni parte con lo que es propiedad de Cristo, aleluya. Y usted y yo somos propiedad del Rey, aleluya. Él no puede tocarte, Él no puede derrotarte, no puede hacerlo, no puede hacerlo. Porque vivimos bajo la gracia y en la unción y el poder del Espíritu Santo. Cuarta arma es la alabanza. No menospreciemos el poder de la alabanza, de la adoración. No podemos menospreciarlo. Hay varios ejemplos en la palabra que nos hablan acerca de cómo se abrieron las puertas, de cómo los demonios eran espantados cuando se alababa y se bendecía el nombre del Rey de Reyes. Un ejemplo es cuando Saúl, que él estaba atormentado por demonios. Y dice la palabra en el primer libro de Samuel, versículos 16 y 23, que cuando ese espíritu malo venía, entonces también David tocaba el arpa, tomaba el arpa y comenzaba a adorar. Y entonces el espíritu se iba. Cuando estés en guerra espiritual, usa la palabra, el nombre, la sangre y la alabanza. Dignifica al Rey, glorifica al Rey. Eres el Rey de Reyes, eres digno de oración, eres el vencedor. Eso es alabar al Rey. Y cuando usted y yo hacemos guerra en el Espíritu, no debemos obviar esas cosas. Otro ejemplo es Pablo y Silas en Hechos. Ellos estaban encarcelados injustamente y lo habían metido hasta el cepo allá al fondo, encadenados y engrillados. Y ellos en medio de esa situación y de esa adversidad, en vez de quejarse, comenzaron, dice la palabra, a adorar, a alabar, y cantaban cánticos de adoración y de alabanza, y toda la cárcel escuchaba. Y dice la palabra que mientras ellos cantaban, tan grande era la presencia de Dios a través de ellos en ese lugar, que un terremoto vino y removió las puertas de esa cárcel. Así que yo te digo, cualquier cosa que esté atentando contra tu libertad, adora y exalta al nombre del Padre, porque a través de la alabanza hay liberación y hay libertad. Aleluya, aleluya. Y la última, que no es menos importante, todas son importantes, es la oración y el ayuno, iglesia. Ya no hay amenes. La oración y el ayuno. Necesitamos quebrantar nuestra humanidad delante de Dios. Y miren, Jesús mismo lo dijo. Mateo 17, 21. Mire, le describo un poquito lo que había pasado antes. Vino un señor ahí, trajo a su hijo endemoniado. Y entonces los discípulos lo jamaquearon, lo ministraron y por allá y nada, ¿verdad? Ya el pobre papá desesperado ahí. Entonces viene Jesús y le dice: Señor, por favor, auxilia a mi hijo. Mira, tus discípulos lo intentaron. Y entonces Jesús los queda viendo. Si tuvieran fe ustedes. Y mira lo que le dice. Pero este género, Mateo 17, 21. Pero este género, ¿qué? ¿No sale? Yo no lo digo. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Así que hay que usar todas las armas. ¿Cuáles son? Número 1, la palabra, el nombre de Jesucristo, la sangre de Cristo, la alabanza y la oración y el ayuno. Entonces, cuando nosotros conocemos esto, conocemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, conocemos cuáles son las armas apropiadas, las defensivas para cubrirnos y las ofensivas para atacar y hacer retroceder, entonces podemos pelear la buena batalla. Solamente así. Pablo le dice a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 6, versículo 12: oye, Timoteo era como el hijo espiritual de Pablo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, y mira qué bonito, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces,
¿Cómo peleamos la buena batalla? 3 cosas. Número 1, debemos tener conciencia que es la batalla de la fe. Diga conmigo, la batalla de la fe. Es una batalla de fe, iglesia. Es una batalla de fe. Es una batalla en la que la duda no puede tener cabida en nuestra vida. Número 2, manteniendo la mirada en el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? La vida eterna. Si usted y yo desviamos nuestra mirada en medio de esa lucha del objetivo que está allá, entonces ¿sabe qué? Va a ser un solo relajo aquí y Satanás nos va a ganar la partida. Peleamos la buena, por eso subraye, la buena batalla. Para pelear la buena batalla, no una batalla cualquiera, ni una mala batalla, se pelea con estrategia. Entonces, lo primero es conciencia de que es una batalla de fe. Segundo, mantener el foco claro, el objetivo en la vista es la vida eterna. Eso es por lo que Satanás pelea contigo, para robarte la vida eterna. Eso es lo que Satanás hace con las naciones, con los hombres, con los pueblos, robarles la vida eterna. Y tercero, ¿sabe? Un soldado no puede ir si no está en forma. ¿Qué? Se levantan a las 4 de la mañana, corren y hacen ahí, ¿verdad? Ejercicios de tiro, de lucha entre ellos. O sea, tiene que estar en forma. Muchas veces podemos volvernos gordos espiritualmente, así todos, que ya ni podemos caminar en el espíritu, porque nos hemos tanto y no hemos mantenido un ejercicio el espíritu. Entonces le dice siempre, hablándole a Timoteo Pablo en el versículo 13 del capítulo 4, entre tanto que voy, ocúpate por favor, le dice Timoteo, en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Y sabe, iglesia, eso es lo que Dios nos dice en esta mañana para cerrar. Iglesia, no descuide el don que hay en usted. El don de la presencia santa, salvadora y sanadora de Jesucristo. El don de la presencia del Espíritu Santo. El don de la revelación de la palabra. El don de la sangre de Cristo. El don de la revelación del conocimiento de su gloria. No podemos nosotros pelear una buena batalla si perdemos nuestra condición espiritual, si dejamos la conexión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que nos va a dar las estrategias, Él es el que nos va a traer la revelación, Él es el que nos va a mostrar qué es lo que se mueve en qué y contra qué es que usted y yo peleamos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es con las armas naturales, iglesia. Peleamos la buena batalla de la fe, con nuestra fe puesta en Jesús. Para concluir, les digo, iglesia amada, sabiendo que Dios nos da la victoria, sabiendo que Él nos da también las armas correctas, sabiendo que Él ha desenmascarado al enemigo a través de la palabra, podemos tomar esas nuevas fuerzas en Dios y declarar entonces que somos más que vencedores en Cristo. Y yo quiero invitarlo a leer. Y cerramos con este texto, Romanos 8, del 33 al 39. Porque cuando tenemos conocimiento de que nuestra lucha es espiritual y que las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios y que estamos en una batalla de fe, entonces podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos. ¿Está en la pantalla? Quiero que prepare su garganta para que con voz de trompeta lo declaremos a la cuenta de 2. 8:33 de Romanos. 1, 2. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, aleluya, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. 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 Rabaya kere beyekenda rabaya kensa. Aleluya. Gracias, Dios. Cierra tus ojos, congregación. Gracias, Dios. Gracias, Rey, porque escrito está, Dios, que nada nos separará de tu amor, Dios. Porque escrito está, Padre, que tú pagaste un precio por nosotros. Y con eso en mente yo quiero invitarte, congregación, que pienses y fortalécete en Dios. Pero yo quiero invitar a los amigos que nos ven, a los amigos que nos escuchan y a los que están en este lugar. No pelees más en tus fuerzas. Deja que la fuerza del Padre te tome. Y yo te invito en esta mañana a que tú puedas acercarte a la fuente del poder, del verdadero poder, para poder salir libre de todas esas acusaciones, aceptando a Jesucristo en tu corazón. Aceptando a Jesucristo en tu corazón. Y yo te voy a invitar a que ores conmigo. Te guío en esta oración. Señor Jesús, estoy cansada de pelear en mi fuerza. Pero Dios, hoy he entendido que hay una fuente inagotable de poder y alguien que está peleando por mí. Y yo quiero reconocer que he pecado y quiero entregarte mi vida, Señor, para que tú seas el dueño de todo mi ser y que tú me des la victoria, porque escrito está que todo aquel que cree en ti tendrá vida eterna, Señor. Y yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Si nos ves, llámanos. Queremos orar por ti y conocerte. Si nos escuchas también, llámanos. Queremos conocerte, orar por ti y ayudarte. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.